Bienvenido a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Recino Ramos Jr. Estamos tratando el defecto fatal del calvinismo. Cómo el libre albedrío impacta la elección incondicional. Hay muchas cosas que vamos a detallar en este video. Si usted no ha escuchado el primer video en la serie, es importante que lo haga antes de continuar. Escuche el defecto fatal del calvinismo. Elección incondicional. Esta es la U de tulipa. Los calvinistas dicen esto: Dios elige a quien salvará, basándose en su voluntad soberana, no en la fe prevista ni en el mérito humano. Y como texto de prueba utilizan Efesios 1, versículos 4 y 5. Este pasaje dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Y hablaremos en detalle sobre este pasaje más adelante en este video. Elección incondicional. La elección incondicional en la teología calvinista. La proposición calvinista es una afirmación cargada de sentido. Hay mucho que desempaquetar cuando se analiza la elección incondicional. Hay muchos aspectos que contradicen el libre albedrío limitado. Por eso es importante ver el primer video, el defecto fatal del calvinismo, para entender lo que es el libre albedrío limitado. Elección incondicional es un principio fundamental del calvinismo. Y por eso este video va a ser un poquito más extenso que los demás. Y los otros videos van a estar interconectados con detalles que vamos a hablar en este. La elección incondicional es una de las 5 doctrinas fundamentales del calvinismo. Esta doctrina afirma que Dios elige soberanamente a ciertas personas para la salvación sin basarse en ningún mérito, fe ni acción de su parte, sino únicamente según la voluntad divina. Está estrechamente ligada al concepto de predestinación, enfatizando que los seres humanos no desempeñan ningún papel en su elección. La elección incondicional es una consecuencia de su visión de la soberanía divina. Retrocedemos un poco en la historia para comprender la idea de elección incondicional. Esta doctrina de elección incondicional se remonta a Agustín de Hipona, más o menos del año 354 al 430 después de Cristo, quien se opuso a la visión pelagiana de que la libre albedrío humano desempeña un papel en la salvación. Agustín enfatizó la gracia de Dios como el único factor determinante de la salvación, una visión que posteriormente adoptó y amplió Juan Calvino, más o menos que él vivió en el 1509 al 1564. La influencia maniquea en la visión de Agustín sobre el determinismo y la predestinación. Agustín estuvo profundamente influenciado por el maquianismo, un movimiento religioso dualista fundado por Mani, y Mani vivió más o menos en el 216 al 276 después de Cristo. Ahora, antes de convertirse Agustín al cristianismo, él fue maniqueo durante casi una década.
Las enseñanzas maniqueas tuvieron un impacto duradero en su desarrollo teológico, en particular en sus ideas sobre el determinismo y la predestinación. Agustín, en sus primeros años como cristiano, se alejó del determinismo, pero en la época de las controversias pelagianas comenzó a incorporar algunas de estas ideas de predestinación. Por ejemplo, el pecado original y la esclavitud de la voluntad. Los humanos son totalmente depravados y vimos eso un poquito en el calvinismo en el video previo. A diferencia del maquianismo, que consideraba que algunos eran inherentemente buenos, Agustín argumentó que todos los humanos son corruptos debido al pecado de Adán, que se llama la doctrina del pecado original. La voluntad no es verdaderamente libre. En su obra sobre el espíritu y la letra, afirma que la voluntad humana está atada por el pecado y no puede volverse hacia Dios sin la intervención divina. Y ahí es donde entra la predestinación y la elección divina. Dios elige incondicionalmente a algunos para la salvación. Influenciado por su formación determinista, Agustín creía que Dios elige quién será salvo, no en base a sus méritos, sino por su voluntad soberana, que hay gracia irresistible. La gracia de Dios es eficaz y quienes Él elige no pueden resistirla. Este marco teológico se convirtió en el fundamento de la predestinación agustiniana y posteriormente influyó a Juan Calvino y la teología reformada. Calvino adoptó y amplió el concepto de Agustín, convirtiendo la elección incondicional en un principio central de su marco teológico. Afirmó que la elección de Dios por los elegidos se realiza sin consideración de ningún mérito humano, basándose enteramente en la gracia divina. Esta perspectiva concuerda con el énfasis de Agustín en la primacia de la gracia de Dios en el proceso de la salvación. En la institución de la religión cristiana, Calvino afirma lo siguiente: la elección eterna de Dios es aquella por la cual Él ha predestinado a unos a la salvación y a otros a la destrucción, según su propio beneplácito, sin importar sus obras. Esto se encuentra en Institución 3.21.5. La teología calvinista afirma que, dado que la humanidad está totalmente depravada debido al pecado original, nadie es capaz de elegir a Dios sin la intervención divina. La elección incondicional garantiza que la salvación depende completamente de la gracia de Dios y no del esfuerzo humano. Elección incondicional contra el libre albedrío. Fíjense, la doctrina de la elección incondicional en el calvinismo desafía directamente el concepto de libre albedrío libertario o el libre albedrío limitado, como lo estamos llamando, ya que afirma que solo el decreto soberano de Dios determina quién será salvo. Existen dos problemas básicos con la elección incondicional. Primero, está la negación del libre albedrío. La elección incondicional niega la verdadera elección humana en la salvación. Número dos, mala interpretación del conocimiento previo divino, la presciencia. El calvinismo confunde el conocimiento previo de Dios con la casualidad, ignorando las implicaciones del conocimiento medio o el molinismo que se llama. Está el rechazo del libre albedrío, el libre albedrío limitado.
Bajo la elección incondicional, la voluntad humana no juega ningún papel en la salvación, según los calvinistas. Como explica el teólogo calvinista R. C. Sproul, él dice lo siguiente en su libro Elegidos por Dios, página 72. Escuche, la decisión de nuestra elección es solo de Dios y se toma desde la eternidad. No se basa en nada previsto en nosotros, incluidas nuestras decisiones. Quiere decir que nosotros no tenemos parte en la decisión si queremos ser salvos o no. Solo Dios es el que elige. Esto implica que los elegidos se salvan no por decisión propia, sino por la voluntad soberana de Dios. Implica que los no elegidos quedan necesariamente en su pecado, lo que conduce a la pretiración, o sea, la doctrina de que Dios pasa por alto a algunos, dejándolos a la condenación. El verdadero libre albedrío limitado o libertario es la capacidad de elegir de otra manera. Es imposible bajo este marco. Y hay doble predestinación. ¿Es una consecuencia inevitable? Sí lo es. Una crítica importante a la elección incondicional es que lógicamente implica una doble predestinación. Si Dios elige a algunos para la salvación, necesariamente elige a otros para la condenación. Esto es problemático porque convierte a Dios en el autor del mal, ya que Él determina activamente quién será condenado. Además, dado que Dios ha predeterminado todos los eventos y acciones, Dios ha predestinado, es decir, programado en la mente humana las acciones pecaminosas y depravadas. Esto convierte a Dios en un monstruo moral, especialmente si va a juzgar a los seres humanos por sus acciones pecaminosas. Esto contradice los pasajes bíblicos que enfatizan el deseo de Dios que todos sean salvos. Suelen interpretar estos pasajes como si la palabra todos se refiere simplemente a los elegidos, aunque los versículos sí refieren a todas las personas. Dios eligió a algunos para la salvación, es decir, los predestinó para ello, mientras que a otros están claramente predestinados a la condenación. Esto es una doble predestinación. Teólogos reformados como Juan Calvino argumentan que la doble predestinación no significa que Dios condene activamente a los no elegidos, sino que simplemente les permite persistir en su pecado. Eso es absurdo y se escucha absurdo. Fíjense, sin embargo, los críticos argumentan que si Dios elige incondicionalmente, entonces quienes no son elegidos están necesariamente predestinados a la condenación, lo que convierte a la reprobación en una decisión activa de Dios y no en un mero permiso divino. Dios no le dio al ser humano la opción de ser reprobado o no, bajo el calvinismo. Dios los hizo reprobados. Una importante objeción no calvinista a la elección incondicional es que malinterpreta la presciencia divina, o sea, el conocimiento previo de Dios. El calvinismo confunde la presciencia con la preordenación, asumiendo que si Dios sabe algo que va a suceder de antemano, debe haberlo decretado. Sin embargo, muchos teólogos rechazan esta perspectiva determinista.
William Lane Craig es un defensor del conocimiento medio para explicar cómo Dios puede tener una presciencia o saber de antemano completa, preservando al mismo tiempo el libre albedrío limitado humano y la soberanía de Dios. El conocimiento medio propone lo siguiente: Dios sabe qué hará y qué haría cada criatura libre en cualquier circunstancia posible. Esto implica la libertad de elección del individuo. Son las contrafácticas del individuo las que solo pueden ocurrir si existe el libre albedrío. En otras palabras, contrafácticas son decisiones que puede obtener el individuo, como vamos a ver ahorita en el ejemplo. Si existe predestinación, entonces solo hay una vía de acción, la predestinada. Por lo tanto, no hay libre albedrío, ni siquiera deseos libres. Dios no determina la libre elección de las personas. Simplemente sabe lo que libremente elegirían. Esto permite la elección condicional. Dios elige a las personas basándose en su conocimiento previo de su libre respuesta a la gracia. Esto no viola la soberanía divina. El académico molinista William Lane Craig explica esto. La presciencia o el conocimiento previo de Dios, el conocimiento de Dios de antemano, no determina los acontecimientos futuros. Más bien, Dios simplemente sabe lo que las criaturas libres elegirán hacer. Esto está en su libro El único Dios sabio, página 50. De nuevo, aquí es donde algunos pierden el hilo. El hecho de que se conozcan los eventos futuros o los posibles eventos futuros no significa que hayan sido causados. Permítame explicarlo. Podemos asumir un futuro posible donde solo hay una opción. Esto significa que la gente que hace la elección está haciendo ninguna elección en absoluta porque nomás hay una elección que tomar en cuenta. Ha sido predestinado. En este caso, Dios predestinó la elección y Dios la conoció de antemano porque solo hay una que hacer. Sin embargo, existe otra posibilidad. Es que Dios, por ser omnisciente y omnipotente, puede conocer todas las decisiones que una gente, o sea, una persona con libre albedrío limitado, podría tomar libremente. Hay muchas posibilidades. Un ejemplo sería: supongamos que un hombre tiene 100 camisas diferentes que podría usar en un día cualquiera. Cada camisa le hará hacer cosas diferentes y tener un día diferente. Si usa la camisa roja, lo atropellará un toro. Si usa la camisa amarilla, lo picará una abeja asesina. Si usa la camisa azul, se caerá en una piscina. Cada una de estas posibilidades se denomina contrafácticas. Son posibilidades. De hecho, es que solo puede usar una camisa. Dios, por sus omnicaracterísticas, es capaz de ver al futuro y saber cuál será el resultado de cualquier posible camisa. Pero Dios también puede saber qué camisa usará y cuál será el resultado. Ahora bien, Dios sabía, tenía conocimiento previo, pero no causó la elección. Esta es la esencia de lo que se denomina conocimiento medio.
Hay mucho más que decir al respecto, pero con esto basta para ahora. Los calvinistas tienden a confundir el conocimiento previo con una acción casual. La soberanía de Dios no se ve sofocada por el libre albedrío porque, de hecho, Dios conoce todos los resultados posibles de cada decisión y, aún así, es capaz de hacer todo según su soberanía. Este enfoque rechaza la elección incondicional calvinista porque la elección se basa en la fe prevista, no en un decreto divino arbitrario. La omnisciencia de Dios le permite saber quién responderá libremente a la gracia. El libre albedrío limitado o libertario permanece intacto. Los seres humanos tienen la capacidad de aceptar o rechazar el llamado de Dios. Ahora, hay apoyo bíblico al libre albedrío y a la elección condicional. Por ejemplo, número 1, el deseo de Dios de salvación universal. O sea que Dios extiende la oportunidad de salvar a todos. No quiere decir que todos serán salvos. Ahora, hay varios pasajes que enfatizan que Dios desea que todas las personas sean salvas, contradiciendo la elección incondicional del calvinismo. Está primera de Timoteo 2:4, que dice: quien quiere, oh Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego está segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios desea que todos se salven, entonces la elección incondicional que limita la salvación simplemente a los elegidos es incompatible con la voluntad divina. Los calvinistas parecen interpretar aquí la palabra todos como todos los elegidos, aunque no existen fundamentos gramáticos, léxicos ni exegéticos para tal declaración. Observe la claridad de estos versículos. Ahora, si añadimos Juan 3:16 al 21, el libre albedrío del hombre en respuesta a la gracia de Dios es la única forma en que estos textos adquieren significado. La oferta universal de la salvación se ejemplifica mejor en Juan 3:16. También demuestra las reacciones ante ese deseo de Dios. Ahora, para ser claro de nuevo, la oferta universal no quiere decir que Dios salvará a todos universalmente. Simplemente quiere decir que la oferta está libre para cualquier ser humano. Juan 3:16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El verso comienza con la frase, versículo 16, porque de tal manera. La frase de tal manera es la palabra griega outos, que significa esto es en cuanto o de esta manera. Hay dos maneras principales en que se usa outos. Aquí es para demostrar que Dios amó al mundo a tal grado o tanto que le dio a su Hijo único al mundo. También puede demostrar simplemente la manera en que Dios amó al mundo. La construcción gramatical aquí enfatiza la grandeza del regalo. Juan está enfatizando el grado en que Dios amó al mundo, así como la manera en que eligió expresar ese amor. Típico del estilo de la escritura joánica o de Juan es el uso de dobles sentidos. Así es aquí. Se refiere a la manera en que Dios amó al mundo al dar su Hijo, pero también al grado de ese amor, es decir, al hacer el mayor regalo posible. La pregunta es, ¿a quién le hizo el regalo? Se lo hizo al mundo. La palabra griega aquí es cosmos, el mundo, que viene siendo los habitantes del mundo entero y no a un grupo más pequeño y singular de creyentes predestinados, que es lo que dice los calvinistas. Ahora bien, sabemos a quién se le hizo el regalo. Veamos cómo deben responder aquellos a quienes se les hizo. Primero podemos ver esta frase, para que todo aquel que en él cree. Observe que aquí se requiere una acción. Dios creó el don, es decir, la gracia y la misericordia a través de Cristo, pero se necesita que alguien crea. Creer es una elección y una acción de libre albedrío. No tiene sentido que el llamado a creer sea para quienes no son obligados, donde hubo coerción a creer, como lo exige la elección incondicional. El versículo 18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tres frases aquí: el que cree, el que no cree y no ha creído. Todos reflejan libre albedrío y libre decisión. Un estudio cuidadoso del Evangelio de Juan demuestra claramente la necesidad de elegir. Hay dos posibles respuestas al mensaje de Juan sobre Cristo, dos maneras de reaccionar: elegir a Cristo, a Jesús, o rechazarlo. Ambas requieren una elección. Esto se demuestra en los versículos 20 y 21 que dicen, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Observe las acciones de la voluntad. Y luego está esto, la elección basada en el conocimiento previo de Dios, no en el determinismo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Estos pasajes sugieren que la elección está condicionada a la previa sabiduría, a la presciencia de Dios, no a un decreto arbitrario. Los calvinistas argumentan que conoció de antemano significa que él conoció a los que habían sido elegidos de antemano. Pero los molinistas y los provisionistas como nosotros sostienen que se refiere al conocimiento omnisciente de Dios sobre las futuras decisiones posibles o tomadas. La naturaleza condicional de la salvación. Jesús llama frecuentemente a las personas a elegir. Juan 3:16, todo aquel que cree en Él no perecerá, mas tendrá vida eterna. Aún en el Antiguo Testamento pide elección. Josué 24:15 claramente dice, escojan hoy a quién servirán. Si la elección fuera incondicional, estas invitaciones carecerían de sentido. No habría verdadera elección. La elección incondicional niega el libre albedrío libertario o libre albedrío limitado, reduciendo la elección humana al decreto divino. La doble predestinación es una consecuencia necesaria. Si Dios elige a algunos, condena a otros. El conocimiento medio, el molinismo, ofrece una alternativa coherente que permite la soberanía divina y la libertad humana. Los pasajes bíblicos respaldan la elección condicional, basada en lo que Dios sabe previamente, no en un decreto arbitrario. Por lo tanto, si los humanos tienen un libre albedrío genuino, la elección incondicional fracasa, ya que contradice tanto la enseñanza bíblica como la coherencia filosófica. No fue Calvino quien escribió por primera vez sobre la elección incondicional, sino Agustín. Siendo un joven creyente, Agustín defendía el libre albedrío y un Dios no determinista. Pero sus raíces en las enseñanzas de la religión herética enseñada por Mani habían implantado en su mente un determinismo que se reflejaría en sus ideas teológicas posteriores. Cuando comenzó la batalla pelagiana, esto fue suficiente para empujar a Agustín al otro extremo, del libre albedrío al determinismo. Lo interesante es, contrariamente a lo que sostienen algunos calvinistas, la idea de la elección incondicional no estaba presente de ninguna forma durante la iglesia primitiva por los primeros 300 y fracción de años. Ellos no expresaron esto, ni los primeros padres de la iglesia. Finalmente, examinemos un texto popular de prueba calvinista, el que leímos al principio, Efesios 1, del 4 al 5. Para comprender la doctrina de predestinación, que enfatiza la responsabilidad humana y la libertad de responder a la gracia de Dios, es crucial interpretar Efesios 1 del 4 al 5 a la luz de Romanos 8, 29 al 30. Ahora, no estoy hablando aquí de la predestinación calvinista, sino cómo es posible que nosotros podamos hablar de esa palabra predestinación que aparece en las Escrituras de una manera bíblica.
Esta perspectiva sostiene que la predestinación de Dios se basa en su previo conocimiento, no en un decreto divino determinista o coercitivo. Leamos Efesios 1 del 4 al 5 primero. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Al leer este versículo así en seco, aparentemente nos está diciendo que somos predestinados desde el pasado, que Dios nos predestinó, que Dios en su soberanía decidió esto. Pero no podemos tomar este pasaje fuera de lo resto de lo que dice el Nuevo Testamento. Y hay un pasaje paralelo que va con este pasaje de Efesios, escrito por Pablo mismo, que escribió ambos, que está en Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 30, que dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, conocimiento previo, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1:4 aborda directamente el concepto de la predestinación. Nos dice que Él nos eligió antes de la creación y que nos predestinó para ser adoptados por Él. Estos dos actos fueron simples debido al beneplácito de su voluntad. Esto da la impresión de que, siendo soberano, Él simplemente decidió a quién elegir y, por extensión, a quién no elegir. Si este fuera el único pasaje de Pablo que hablara sobre esto, entonces los calvinistas tendrían razón. Pero el texto paralelo en Romanos 8 aclara algo sobre la predestinación. Hay un paso previo a la predestinación. Ese paso es la presciencia, el conocimiento previo de Dios. Observe el flujo textual en Romanos 8, 29 al 30. Pablo establece un orden cronológico y lógico. Está el conocimiento previo, y luego esto nos lleva a la predestinación, y esto los lleva al llamamiento, esto los lleva a la justificación y finalmente a la glorificación. En el griego, la palabra para presciencia o conocimiento previo es proegno, y viene de dos palabras, de la palabra pro, que quiere decir antes, y la palabra ginosko, que quiere decir conocer, lo que implica conocimiento relacional personal, no mera previsión intelectual al saber de antemano. Ahora, Douglas Moo, erudito en esto, en su obra La Epístola a los Romanos, en página 531, escribe lo siguiente: el verbo conoció de antemano, proegno, puede sugerir más que la simplemente conciencia. Denota el conocimiento amoroso y relacional de Dios de antemano, no solo su conocimiento de los hechos futuros. La perspectiva de Moo encaja bien con la perspectiva del conocimiento medio. Dios sabía lo que la persona elegiría, y dado que Dios es atemporal, fuera del tiempo, su presencia podía tener un aspecto relacional, ya que también ofreció a su Hijo unigénito antes de la creación del mundo. Como provisionistas, interpretamos preconoció como que Dios conocía de antemano a quienes responderían libremente a su gracia, no que Él determinaría quién respondería. Por lo tanto, Dios no predestina arbitrariamente.
sino en respuesta a la fe humana que Él prevé. Ken Keathley, en su libro Salvación y Soberanía, un enfoque molinista, afirma lo siguiente: la presciencia desde esta perspectiva se refiere al conocimiento de Dios a las futuras decisiones libres de las criaturas, no que Él cause estas decisiones. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Podemos entender la elección aquí como corporativa, no individual. Observe que dice nos. Dios eligió a una clase de personas en Cristo. Y aquí cuando dice según nos escogió, está hablando de una clase en su totalidad. Los fieles que están en unión con Cristo para recibir la adopción a la santidad. Está esta observación clave aquí. Pablo no dice que Dios eligió a individuos para estar en Cristo, sino que eligió a quienes están en Cristo para recibir la adopción y la herencia. Esto permite la libre respuesta humana a la oferta de salvación de Dios, la cual Dios conoció de antemano. Otro erudito, Brian Abbassiano, en su libro Elección Corporativa en Romanos 9, dice esto: el enfoque de Pablo en Efesios está en el estatus y la identidad de los creyentes en Cristo, no en cómo los individuos llegaron a existir en Cristo. Podemos usar el concepto del conocimiento medio. Dios sabe lo que cualquier criatura libre haría en cualquier circunstancia posible. Estas otras acciones se denominan contrafácticas. Dios no fue la causa. Dios no causa la fe. Él conoce de antemano quién responderá libremente a su gracia y predestina a estas personas ser conformadas a la imagen de Cristo. Por lo tanto, la predestinación es una respuesta divina a la libertad humana prevista, no la causa de ella. William Lane Craig continúa en su libro diciendo lo siguiente: el conocimiento medio afirma tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana. Dios sabe lo que cualquier persona haría libremente y predestina en consecuencia. Una lectura atenta armoniza Romanos 8 y Efesios 1 al mostrar que la predestinación de Dios se basa en la presciencia, en el conocimiento previo, no en la casualidad divina. Dios no causó la salvación de las personas. El concepto de la elección incondicional nos informa que Dios lo conoció de antemano y que Él lo provocó desde el pasado. El libre albedrío no existe aquí, pero como vimos en nuestro video sobre el libre albedrío, el defecto fatal del calvinismo, existe un libre albedrío limitado. Efesios habla de una elección colectiva. Quienes están en Cristo son elegidos. No hay un individuo aquí. Pero aún así, Romanos deja claro que esta elección, incluso la elección colectiva, fue preconocida por Dios sin que Él la causara. El libre albedrío humano se preserva y la soberanía de Dios se honra mediante el conocimiento medio. La idea del libre albedrío está firmemente arraigada en los pasajes que hemos visto. Si existe el libre albedrío, la elección incondicional del calvinismo fracasa. Un cuadro de Efesios y Romanos sirve como conclusión. Permítame compartir con ustedes
este diagrama. Tenemos aquí 4 diferentes cosas. Tenemos el conocimiento antes o el conocimiento previo de Dios. Tenemos la predestinación. Tenemos el libre albedrío y la salvación. Y arriba tenemos Romanos 8:29, Efesios 1:4 y 5 y conclusiones. Ahora note al lado izquierdo que está el conocimiento previo de Dios que lleva a la predestinación. Ahora hay el libre albedrío que es parte del conocimiento previo de Dios. Porque Dios conoce la decisión del libre albedrío, lleva a la predestinación y esto lleva a la salvación. Ahora veamos lo siguiente. El conocimiento previo, el conocimiento antes. Que antes conoció Dios, esto está claramente en Romanos 8:29. En Efesios es por implicación, no está escrito ahí, pero viendo el pasaje paralelo lo vemos por implicación. Ahora, la conclusión es que Dios sabe de antemano quién responderá libremente. No lo causó, pero lo sabe. Y luego está la predestinación. En Romanos dice que predestinó para que fuesen hechos conformes. ¿A quién predestinó? A los que conocía previamente. En Efesios, él habla de que predestinó para ser adoptados. Tomando esto, la conclusión es que Dios predestina a aquellos a quienes Él conoce de antemano que creerán. Y luego está el libre albedrío. Es la respuesta humana al llamado de Dios. Y esto lo vemos en el pasaje en Romanos. Y en Efesios dice que estamos en Él. Y es la identidad del cuerpo. Y la conclusión es que la elección se basa en estar en Cristo por la fe. Y luego llegamos a la salvación. Gracia de Dios más la respuesta humana. Pero tiene que ver la gracia de Dios primero y luego los humanos son libres a responder a Dios. En Efesios habla de la gracia de Dios a través de Cristo. Y podemos ver en conclusión, la predestinación no es coercitiva, sino responsiva. La salvación viene de Dios, pero tiene que ser aceptada. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada. Suscríbase a este canal. Dele un me gusta a este video y compártalo con otros en las redes sociales. Que Dios les bendiga.